En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén. Uniradio Jaén, 103.9 FM. Seas como seas, esta es tu radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente informado sobre nuestro contenido y actualizaciones haciendo clic en la campana. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología patrocina Campus, panel de expertos, en Uniradio Jaén, Ciencia al Día. Saludos oyentes de la radio de la Universidad de Jaén. Iniciamos una semana más con la divulgación científica como refrenda y además puntal diferencial de la emisora universitaria, 7 días de emisión en el 103.9 Dial FM. Hoy, como desde hace ya bastante tiempo, emitiendo desde casa, continuamos con nuestro panel de expertos y expertas específicamente centrado a través de la lente de diferentes disciplinas en la COVID-19. Hemos hablado con científicos, con investigadores e investigadoras relacionados y relacionadas con el ámbito de la biología celular, con la psicología, con la ingeniería, con la ecología o con la enfermería. Esos han sido algunos de los ámbitos desde los que hemos abordado la crisis sanitaria. Pues obedeciendo a la actualidad hemos querido volver a la psicología para hablar sobre la desescalada, sobre el desconfinamiento y sus efectos psicológicos. Claves, desde luego, para entender nuestro presente y además, vamos a ampliar nuestras miras acerca de estrategias para afrontar el estrés y el miedo producido precisamente por esa desescalada. Para ello hemos invitado a la catedrática Esther López Zafra del área de Psicología Social. Hace unos días, precisamente, nuestra experta de hoy aquí en nuestro programa impartió una videoconferencia centrada en estas cuestiones dentro de la 10ª edición de las Jornadas Divulgativas Ciencia e Innovación en Ruta, que han sido coordinadas desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Jaén. Siempre es un placer, desde luego, y un lujo contar con la aportación de Esther López Zafra.
Nuestra parada, sin embargo, antes de saludar y dar la bienvenida a nuestra experta del día, es hablar y contactar con Alberto Fernández de Nueva Ciencia para que nos introduzca el tema de hoy. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues cuando desees. Muy buenas tardes. Investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén y experta en psicología social, Esther López Zafra ha firmado investigaciones que indagan sobre el bienestar de las personas y cómo influyen en él las construcciones sociales. También ha desarrollado trabajos sobre inteligencia emocional en el seno de las empresas. Además, ha analizado fenómenos como el amor romántico y cómo lo ha transformado celebraciones como San Valentín. Más recientemente, participó en una de las charlas organizadas por la Universidad de Jaén sobre el coronavirus, en la que ofreció sus reflexiones sobre el proceso de desconfinamiento desde el punto de vista de la psicología social, un campo sobre el que hablará profundamente hoy en Panel de Expertos. Muchas gracias, Alberto. Nos escuchamos de nuevo dentro de 7 días aquí en Campus Panel de Expertos y Expertas. José Antonio Ruiz Eliche, nuestro técnico, nos pone el indicativo lanzadera y en breves segundos saludamos a nuestra invitada del día. Campus, panel de expertos en Uniradio Jaén. Embajadores de la ciencia al día. Esther López Zafra, catedrática de Psicología de la Universidad de Jaén, dentro del área de Psicología Social, es nuestra invitada hoy en Campus Panel de Expertos y Expertas. Hace, de hecho, pocos meses disfrutamos también en nuestro espacio aquí de su compañía. En aquel entonces nos habló sobre capacidad de liderazgo, violencia de género y gestión de equipos de trabajo en los nuevos modelos sociales. Esther, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Muchas gracias, Uniradio. Además, es muy bonito volver a estar con vosotros. En aquella ocasión éramos un grupo, puesto que se trataba de ver nuestro grupo de investigación. Y bueno, lo que nos interesa también es seguir estando y poder aportar dentro de lo que es la divulgación y lo que es nuestra área de conocimiento, porque efectivamente esta situación en la que nos encontramos pues también supone poder dar respuesta. Bueno, pues ante todo, Esther, salud para ti, también para los tuyos. Espero que estés llevando, ¿verdad? Esta situación actual de la mejor forma. Vamos a empezar, si te parece, Esther, con una pregunta, desde luego, obligada y además haciendo un poco memoria acerca de todo lo que nos contaste o nos contasteis ese día, ¿verdad? En esa cita aquí en Campus Panel de Expertos y Expertas. Nos hablasteis en aquel momento sobre el teletrabajo y desde luego no preveíamos que todo iba a dar este vuelco. Nos hemos tenido que adaptar de forma acelerada e intensiva a convivir con la tecnología y el trabajo a distancia. No sé si has llegado a nuevas conclusiones al respecto, precisamente una vez que nos hemos sumergido y estamos inmersos en esta crisis sanitaria. Bien, pues ciertamente, bueno, lo primero, por supuesto, también desear que todos nuestros oyentes pues se encuentren lo mejor posible y ciertamente esta situación sanitaria pues nos ha puesto a prueba en muchos sentidos. Como suele ocurrir, pues nos encontramos con una vertiente positiva del teletrabajo, puesto que nos permite continuar la actividad, nos ayuda a afrontar psicológicamente esta situación, pero es algo que también comentábamos cuando nos vimos en aquel programa en grupo, y es que también se pueden producir procesos de estrés, ansiedad, agotamiento psicológico, desgaste, que son esa parte negativa del teletrabajo y que evidentemente en una situación en la que tenemos que echar tanto mano de esta forma de poder seguir con nuestra actividad, pues lo que hemos encontrado es que efectivamente se produce un aumento de estos procesos de estrés, desgaste producidos por la situación. Eso lo hemos encontrado en estudios que van saliendo. Además, se ha producido una gran proliferación de trabajo en este sentido, pero además surge una cuestión más, y es que no es lo mismo teletrabajar a distancia solo que en la situación de confinamiento que nos encontramos. No estamos solos en casa, tenemos otras personas con las que estamos confinados, los que tenemos que atender, personas con las que también tenemos que contactar porque no podemos verlos físicamente y debemos de cuidar también esas otras relaciones. Y aquí, más que nunca, se está poniendo a prueba algo que estuvimos hablando en febrero, que fue cómo la inteligencia emocional nos puede ayudar a gestionar mucho mejor estas emociones y utilizar de manera más emocionalmente inteligente la tecnología, porque
es una fortaleza psicológica muy importante que precisamente en periodos de confinamiento se está observando como una variable de interés. Y de hecho hay 2 grupos de investigación que están justamente trabajando en este sentido, uno más centrado en inteligencia emocional y hay otro grupo que está trabajando más en lo que son fortalezas psicológicas que en este periodo pues se están produciendo o están teniendo una mayor relevancia. Bueno, mucho se está hablando, Esther, sobre todo en el ámbito de la educación, acerca de la brecha digital, ¿no? No sé hasta qué punto, según tus conclusiones, según tu inferencia, ¿verdad?, esta brecha digital va a suponer, pues, o va a causar discriminación social e incluso laboral en el futuro más inmediato. Sí, efectivamente. Además, va a depender del contexto en el que lo evaluemos. En el ámbito educativo está clarísimo. En el ámbito educativo, la falta de poder acceder a determinados recursos va a generar una brecha que la sociedad debe de rescatar o de poner en práctica una serie de acciones que permitan que el acceso sea mucho más igualitario. Y luego está otro ámbito, como es el laboral, en el que nosotros trabajamos mucho, y es que en el laboral se producen grandes diferencias. Por supuesto, hay sectores de actividad donde no se puede, no es posible teletrabajo. Imaginemos hacer una casa, pues no puedes hacer la casa a distancia, no puedes trabajar en un restaurante si no hay comensales, o no puedes. Es decir, es necesario una actividad muy presencial, totalmente presencial. Y luego hay otras actividades donde sí se va a permitir y donde sí este teletrabajo, que hasta ahora no se había producido tanto o no se había investigado o probado en mayor intensidad, pues se ha visto como una gran oportunidad. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que son las empresas las que están encargadas de poner en marcha los mecanismos que posibiliten realizar este teletrabajo. Y como esto se nos ha venido todo encima, lo que nos hemos encontrado es que ante la situación de alarma y urgencia, muchas de las empresas han acudido a la buena voluntad y al buen hacer de sus trabajadores. Pero esto, en una situación de alarma temporal, vale, pero no se sostiene. De hecho, los trabajadores, otra de las cosas que hemos ido viendo, y un artículo que ha salido publicado recientemente, el desgaste y el burnout que denominamos en psicología es mucho mayor porque la gente siente, bueno, estoy trabajando con gente en casa a la que no puedo atender, con además una situación de que no sea futuro qué es lo que va a ocurrir y además poniendo todos los medios de mi parte, es decir, estoy pagando mi internet, mi wifi, mi ordenador, incluso me estoy comprando cosas que antes no tenía para poder realizar mi trabajo. Es decir, que tenemos que hacer una llamada de atención a lo que son las organizaciones, porque las empresas y las organizaciones tienen que hacer un esfuerzo por reducir esta brecha digital, si hablamos del ámbito del trabajo, para no perder capital humano, porque ciertamente se va a perder capital humano de no tener en cuenta esas potencialidades y esos recursos y medios que las personas deben de tener. Entonces, si queremos que socialmente nos vaya mejor y que no se produzca tanta pérdida tanto de puestos de trabajo como de capital humano, que es tan importante, se ha de hacer planes que estén mucho mejor estructurados y que permitan hacer planes de contingencia que realmente tengan en cuenta a todas las personas. Es decir, hay que tener en cuenta a todo el mundo, pero no se trata de poner parches, sino que verdaderamente esto se englobe dentro de un plan. ¿Vale? Es cierto que al principio se puede medio entender, pero ya sí vamos teniendo tiempo para que todo esto se vaya planteando y para que ya de una vez pues se tenga en cuenta que la buena voluntad puede llegar hasta un punto. Esther, de alguna forma también, y al hilo de lo que comentas, debe haber comprensión por ambas partes, ¿no? Porque la situación sobrevenida, evidentemente las instituciones, las empresas deben generar cuanto antes, como tú decías, un plan de contingencia, pero quizás el trabajador deba entender que en el propio proceso deba poner sus propios medios, etcétera, etcétera, hasta que la cuestión se estabilice, ¿no? El tema es que esta situación no se extienda más allá de lo necesario, ¿no? Efectivamente, exactamente es lo que acaba de decir y además tenemos que ser conscientes de que esta oportunidad que ha surgido y que en principio Claro. fue pues, percibido como una amenaza, en realidad ha llegado para quedarse. Mucha gente, muchos trabajadores te comentan, uy no, pues yo he descubierto que me gusta esto del teletrabajo y que una parte, siempre y cuando pues no haya un exceso por parte de los jefes que a veces pues no tienen en cuenta horario, no tienen en cuenta determinadas cosas, es decir, que es algo que ha llegado para quedarse, pero que de alguna manera se tiene que regular y que también será necesaria una copresencia de varias formas de hacer. Será necesaria una parte presencial y una parte no presencial. Pero sí es cierto que hay
que tener en cuenta que a nivel psicológico el teletrabajo consume mucho más tiempo, más recursos cognitivos y además el no tener presencialmente a la otra persona hace que el esfuerzo sea mucho mayor, porque, por ejemplo, nosotros somos seres sociales y necesitamos pues tener en cuenta la comunicación no verbal y tener en cuenta otros aspectos que nos hacen también alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta y lo que la investigación observa es que pueden producirse sobrecarga laboral y sobrecarga cognitiva y también algunos procesos psicosociales si nos excedemos en el uso del teletrabajo, porque también puede tener un coste que nuestra sociedad no se puede permitir. Es decir, que igual que llevas toda la razón en que cuando era una situación de alarma todos hemos tenido que poner de nuestra parte y efectivamente lo que se observa es que aquellos trabajadores que mejor han reaccionado pues también van a ser personas que van a tener más oportunidades y van a aprovechar estas oportunidades. Esto debe de ser una corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad implica a que no todo vale, sino que el teletrabajo también tiene que tener unas pautas, igual que tiene unas pautas el trabajo presencial. Y eso sí es algo que debemos de tenerlo en cuenta y que además debemos psicológicamente de denunciar cuáles son los problemas que pueden producirse. Por buscarle una lectura positiva, tú así, ¿verdad?, iniciabas esta entrevista. Evidentemente, en situación copresencial, el trabajador recibe estímulos a los que, de alguna forma, pues reacciona también con respuestas. Es necesario ese trato. Esto a veces no se recibe del todo en una situación de teletrabajo, pero pongámonos ojalá no sea el caso, ¿no? Pero pongámonos en ambientes en los que hay, digamos, una situación laboral un poquito, pues no sé, un poquito más estricta, más rígida, una situación en la que el trabajador no está cómodo. Esto de alguna forma libera a esas personas, ¿no? Bueno, fíjate, es curioso esto, Julio, porque lo que se ha comprobado es que cuando estás en un ambiente nocivo, en un ambiente tóxico, en el que hay un aprovechamiento o donde los jefes, los líderes no realizan un liderazgo eficaz, lo que se observa es que cuando se produce el teletrabajo, como son personas que necesitan, en concreto este tipo de líderes, necesitan un control muy fuerte y piensan que no tienen ese control porque no hay una presencia, o sea, tú no puedes ver que esa persona está ahí o que ha puesto la mano o que ha fichado o que ha hecho algo concreto presencial, pues lo que nos estamos encontrando es que aquellas personas que son denominadas tóxicas o son también pues líderes negativos, lo que van a hacer es actuar también negativamente en estas situaciones. Entonces, es curioso porque a nivel psicológico lo que se manifiesta es que cuando el ambiente de trabajo presencial era un ambiente tóxico y negativo, eso ocurre también en teletrabajo. O sea, para las personas, lo único que es liberador es decir, bueno, pues en un momento concreto yo voy a poder apagar la pantalla y voy a intentar limpiar mi mente de esto. Pero desgraciadamente, las empresas que funcionan de una manera negativa lo hacen tanto presencial como telemáticamente. Y encima, al ser telemático, consideran que tienes que estar disponible todo el día porque si no, no estás haciendo bien tu trabajo o no estás correspondiendo a esa situación que en una cuestión de oficina, pues de un horario concreto, sería más fácil de llevar y que luego tú te vas a tu casa y te olvidas. No, es que estás en tu casa y estás recibiendo continuamente los mensajes, la presión, el WhatsApp y eso pues es una cosa que ciertamente hay que cuidar, ¿eh? Claro, porque, digamos, se reduplica el autoritarismo, ¿no? Efectivamente, lo que se produce es una réplica de esas formas de actuar, pero que además tiene una serie de efectos nocivos porque los trabajadores dicen, bueno, ¿y ahora cuando desconecto? ¿Ahora qué hago? Pues si es que esta persona no la puedo ni ver, vale, ahora no la veo o la veo virtualmente. Eso podría ser liberador, pero es que la tengo todo el día aquí. La tengo todo el día como si fuera el diablillo que me está diciendo qué tienes que estar haciendo, que no sé cuánto y ¿cómo es que no me ha contestado al WhatsApp ya? Entonces, esa necesidad de control se lleva de una manera más negativa. Y además supongo que en situaciones copresenciales, quizás cuando la orden es más tendenciosa, puede ser que se haga de forma más sutil, pero cuando se hace a través de un ordenador, no estando presente en la persona, incluso se puede potenciar más lo que es la irascibilidad, ¿no? O lo que es esa exigencia, Correcto. ¿no? Sí, una de las cosas que se observan es que efectivamente el lenguaje que se emplea muchas veces cuando utilizamos estas redes suele ser
tanto más violento como percibido también más hiriente. Entonces es algo que hay que cuidar, que debemos de tener en cuenta el cómo nos dirigimos a los demás, porque además, claro, es que esto es como cuando se decía el papel lo aguanta todo. Bueno, pues las redes parece que también, porque pueden decir cualquier cosa y luego dicen, no, perdona, no es eso lo que yo quería decir. Ah, bueno, pero es lo que has dicho y es lo que yo he podido interpretar. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos también y yo misma muchas veces digo, uy, parece que te lo he puesto así muy directo, muy borde. Bueno, tenemos que ser cuidadosos en cómo estamos relacionándonos con los demás. Claro, y en muchas ocasiones, puesto que es fácil y dice, bueno, qué bien, no tengo que estar llamando, no tengo que molestar a tal persona, yo se lo mando y ya está. Y a lo mejor no nos damos cuenta de que puede ser un sábado, puede ser un domingo, puede ser a una hora inadecuada y que finalmente eso genera una presión en las personas que dirige que supone también un estrés añadido. Pues antes de entrar en materia, Esther, después de repasar todo esto que es tan interesante y que además se está dando hoy en día y en estas circunstancias, antes de hablar sobre la desescalada, sobre ese estrés, sobre ese miedo que genera esta situación que estamos viviendo, vamos a cuestiones un poco más generales, más globales. No sé si, bajo tu punto de vista, podemos decir que una de las principales causas de ansiedad y de angustia generadas por esta pandemia del coronavirus es precisamente esto en lo que tanto insistimos diariamente, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo invisible. Es un enemigo al que todavía no sabemos cómo combatir, porque no lo dominamos, porque no lo llegamos a interpretar, porque no lo entendemos, pero también porque no se ve, ¿no? Efectivamente, es el principal miedo y el primero que sentimos, porque efectivamente cuando nos dan una noticia y no sabes a qué atenerte, qué es lo que tienes que hacer, la ambigüedad de realmente qué significa y la invisibilidad. Una vez en las redes ponían una fotografía donde se veían donde se veían los virus claramente, ¿no? Donde se iban situando. Claro, y te ponía un mensaje, si lo vieras, si saliera a la calle, si lo vieras así, ¿saldrías a la calle? Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que muchas veces la percepción al riesgo disminuye mucho porque decimos, bueno, a mí no me va a tocar, si yo realmente es algo que aquí no hay porque aquí no lo veo. Y efectivamente, aparte de ser un miedo inicial y ese miedo principal, la ambigüedad y la ansiedad se genera fundamentalmente por no poder racionalizar, por no saber qué hacer para afrontarlo adecuadamente. Y en eso nos ayudan muchas veces las informaciones contradictorias que nos dan. Sí usa mascarilla, no usa mascarilla. Bueno, sí, depende. La usamos para una cosa sí, para otra cosa no. Ah, no, pero si es obligatorio, mejor. Pero no, cada uno que haga lo que considere, que la individualidad, no hay que... Todo eso nos ayuda. Se debe de dar una información mucho más directa, donde podamos reducir esa incertidumbre, hacer cosas que permitan visibilizar de alguna manera lo que nos estamos enfrentando, pero también tener en cuenta que una vez que ya sabemos a qué nos enfrentamos, hay otras dificultades para poder realizar las conductas adecuadas. Vale, sabemos que con EPIs o con mascarilla o con determinadas desinfectantes pues, te pueden ayudar, pero ¿y si no hay? Si es que no hay material disponible, si es que no estamos encontrando con que, por ejemplo, en enfermería, precisamente las personas, sus principales miedos, que además se da siempre en este ámbito de trabajo, es precisamente saber a qué te estás enfrentando y una vez que lo sabes, qué tienes que hacer para evitar una situación de riesgo y no puede. Entonces, una de las conclusiones claves que sacamos en psicología social es que cuanta mayor información, más se va a reducir la incertidumbre y eso va a hacer que se reduzca la ansiedad. Pero también hay otros factores que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la preocupación de cuánto va a durar esto, qué va a pasar con las personas que me rodean, por ejemplo, que estaban buscando trabajo, o que tienen que presentarse a la EBAU, o que tienen... Y hay otro fenómeno que también ahora tiene mucha importancia, que es la infosicidad. O sea, esto nos está amenazando todo el día y eso hace que muchas veces nos resulte muy difícil no sucumbir ante esa amenaza, ante esa angustia de la amenaza. Además, en este caso, Esther, asumiendo que somos seres que debemos actuar corresponsablemente, es un miedo no solo a la propia afrenta individual, sino también a que personas de nuestro entorno, seres queridos, puedan ser contagiados o incluso que nosotros lleguemos a contagiarlos, con lo cual genera un sentimiento de culpa realmente tremendo, ¿no?
Claro, claro. Y además esto, por ejemplo, lo están sufriendo mucho las personas mayores. Mm. Para las personas mayores es muy difícil entender por qué no vienes a verme o por qué, bueno, sí, me estás diciendo que me estás protegiendo, pero es que en realidad yo necesito, moriría por ti si tú necesitaras algo de mí y ahora yo necesito ese cariño y no lo tengo. Entonces, es algo que es muy complicado de ver y que verdaderamente estamos viendo que determinados sectores de la población, que son también más vulnerables, son los que lo están pasando realmente mal. Porque en determinadas edades podemos tener cierto conocimiento, podemos afrontar las situaciones de una forma más adecuada, pero luego hay también ese otro grupo de población que realmente hay que prestarle una atención, sobre todo a nivel psicológico, porque de hecho, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Colegio Oficial de Psicólogos, como nosotros, yo soy secretaria de la Sociedad Científica Española de Psicología Social, venimos y acabamos de firmar un manifiesto conjunto con otras sociedades de psicología, pues lo que vemos es que va a ocurrir igual que en otras pandemias, que no se atiende a la salud mental y que eso va a ser un problema y un problema máximo en determinadas poblaciones vulnerables. Entonces, debemos de ser más conscientes de esta situación y aparte, por supuesto, primero, dar la información adecuada, reducir los niveles de riesgo y reducir los problemas que pueden existir, pero también atender porque luego cada uno reacciona de manera diferente, cada uno responde de forma distinta y eso pues también depende de características personales y sociales. Claro, bueno, de hecho, en tu videoconferencia acerca de la reacción psicológica de la ciudadanía a las medidas de confinamiento y desconfinamiento, en esas jornadas a las que hemos aludido, Ciencia e Innovación en Ruta, Ujú. afirmaste y subrayaste justamente esa idea. La salud mental, y estoy citando literalmente, es la gran olvidada de esta pandemia. Exacto, exacto. Mm. Nos estamos ocupando mucho de la salud física y es importantísimo, por supuesto, que sí. Y una cosa que yo ahora le repito mucho a la gente con la que hablo por distintos medios, ¿no? O quedamos en hacer alguna videoconferencia o nos llamamos, lo que sea. Siempre le digo, cuídate, pero se lo digo 2 veces, cuídate física y cuídate psicosocialmente. ¿Por qué? Porque está muy bien que nos cuidemos y que sepamos pues, que tenemos que ponernos guantes, mascarilla, que no toquemos, que luego no echemos el gel. Eso es muy importante. Pero también tenemos que cuidarnos psicosocialmente porque puede que no queramos manifestar nuestros miedos porque no queremos preocupar a los que tenemos alrededor o porque vayan a ser que digan que soy una floja o porque y es importante que cuidemos ese bienestar y equilibrio mental porque al final es una consecuencia del estrés. Y también es importante pues estar bien acompañado en el confinamiento, saber qué recursos personales tenemos, intentar llevarlo lo mejor posible, sabiendo que es una situación estresante, sabiendo que es una situación que evidentemente alguna secuela, ya dependiendo de cada persona, será más pequeña o menos, pero debemos de ayudarnos todos también como sociedad y como conjunto. Pues a raíz justamente de lo que acabas de comentar, Esther, y además poniendo negro sobre blanco y a sabiendas de que eres una persona que transmite de forma muy directa, antes del paréntesis musical, me gustaría preguntarte precisamente por eso, por la corresponsabilidad, por la solidaridad. No sé si, bajo tu punto de vista, te parece que hemos respondido de forma responsable como sociedad o crees que quedará, llamémoslo así, cierto estigma de frustración para las próximas generaciones? Bueno, en general, viendo además cómo ha ido la gente reaccionando a lo largo de todo este tiempo, en general tenemos que decir que la sociedad civil ha reaccionado muy bien. La Mm. mayoría de las iniciativas de ayuda, de apoyo social a personas que lo necesitaban, por ejemplo, a niños sin medios tecnológicos, a personas en residencia, ayuda alimentaria, han surgido de la sociedad civil. Yo creo que en eso tenemos que estar muy orgullosos de decir que hemos respondido adecuadamente y que eso se tiene que recordar en las generaciones venideras. Otra cosa son cuestiones o individuales o incluso culturales, porque, por ejemplo, lo que estamos viendo en sitios como Brasil o sitios como Estados Unidos tiene que ver también con patrones culturales. El individualismo hace mucho daño y el individualismo como patrón cultural, que ya lo decía Hofstede, implica que las personas pueden ser muy egoístas. Y las personas egoístas que solamente piensan en su individualidad, en que, oye, que es que no puedo ir al Corte Inglés a comprar, como se oía, por ejemplo, hace poco en algunos comentarios, o es que me están restringiendo algunas cosas que yo puedo hacer. Vamos a ver, eso va a implicar menor responsabilidad, implica que esta persona o incluso estos patrones culturales, como se están observando en algunos países, tienen menor responsabilidad social, piensan más en otros aspectos más individualistas y más egoístas, pero eso también implica que perciben un menor riesgo de la situación.
Mm. Lo que pasa es que tenemos siempre que tener en cuenta que una minoría, que hace mucho ruido, que todos los días en la noticia nos ponen quién se ha saltado el confinamiento y parece que es un montón de gente, pero no es así, la mayoría lo está haciendo bien y la mayoría de la sociedad civil ha reaccionado bien. Por eso, lo que sí la sociedad debe de hacer es protegerse y usar mecanismos de sanción social, es decir, que las personas que son egoístas, que salen sin mascarilla, que no tienen en cuenta, que encima pues van a deshoras o hacen cosas que están poniendo en peligro al resto de la población, hay que decirles y hay que socialmente que se sientan mal, hay que decirles que son y que no están siendo prosociales y que sí están siendo antisociales. Yo, por ejemplo, en el Facebook también una amiga mía que encima está trabajando en UCIs, pues decía, sí, claro, es que ahora todos en las terrazas están tan contentos cuando nosotros estamos trabajando en una situación donde seguimos con el mismo estrés que antes. Entonces, eso debe de ser conocido. ¿Hay que estar en las terrazas? Sí, porque también hay que reactivar la economía, pero es importante tener en cuenta que hay que hacerlo con una serie de normas y que no se puede uno pelear por una mesa, porque eso implica ser totalmente antisocial y ser totalmente individualista. Y eso sí hay que tenerlo en cuenta. Nuestra sociedad, la sociedad española, fue muy colectivista durante unos años, ahora se encuentra en una posición intermedia. Los países más colectivistas son países como, por ejemplo, Corea, que fíjate, Corea del Sur está reaccionando bastante bien a la situación de confinamiento. Y luego hay otra, Hofstede tenía otra dimensión que tiene que ver con el individualismo, colectivismo y también con la masculinidad feminidad. Los países que están reaccionando mejor también son países más prosociales que tienen valores colectivos y valores femeninos. Por ejemplo, los países nórdicos como Finlandia o incluso Nueva Zelanda, que además están siendo dirigidos por mujeres líderes. Eso no quiere decir que el hombre líderes lo hagan mal, no, sino que hemos de tener en cuenta valores que sean valores más sociales. Entonces, yo creo que las generaciones venideras, al final, todo esto suele ser que el tiempo pone las cosas en su sitio, ¿no? Y habrá una balanza y se estará viendo, pues, quién lo ha hecho mejor y quién lo ha hecho peor, y eso, pues, tendremos que evaluarlo también con el tiempo. Pero sí hay un dato ya evidente, y es que sabemos que lo está haciendo muy, muy mal, porque además crecen mucho los casos de contagio y las muertes en esos países que he nombrado anteriormente. Entonces, vamos a mirarnos en mejores espejos. En espejos que sean más prosociales y más colectivistas y con valores más femeninos. Pues Esther, después de este paréntesis musical que vamos a escuchar, vamos a hablar sobre la desescalada, sobre el desconfinamiento, ese proceso gradual, pero me gustaría preguntarte antes por algo que a buen seguro también se va a dar o se está dando ya en esa propia desescalada. Has hablado sobre individualismo, a veces probablemente escudándose justamente en eso de la corresponsabilidad, en el derecho de la sociedad. Habrá habido individuos que inquisitivamente habrán aprovechado esta circunstancia para, de alguna forma, ejercer su autoritarismo, ¿no? Ujú. Claro, en estas circunstancias es donde sobresalen también las formas de actuar y donde se ve muy claramente que las personas que reaccionan adecuadamente a una situación, pues lo hacen también desde un punto de vista más prosocial, pero las personas que tienen ese puntito que a lo mejor no pueden destacarlo en otros momentos porque no está bien visto socialmente o porque no pueden, pues ahora es cuando pueden realizarlo. Es un poquito, antes yo recuerdo hace unos años que siempre me decían, tú dale a alguien un carguillo y verás cómo es. Y de alguna forma se ve realmente así, porque, bueno, cuando hay veces donde no puedes manifestar eso porque las condiciones sociales no lo permiten, pero tú deja que lo permitan y entonces es donde verdaderamente verás cómo es cada uno. Es el famoso minuto de gloria, ¿verdad? Sí, 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 desgraciadamente de lo que se es capaz de hacer, ¿no? Por eso. Bueno, pues escuchemos ahora otros minutos de gloria musical, en este paréntesis musical, hoy aquí en Campus Panel de Expertos, conversando con nuestra experta Esther López Zafra, catedrática de Psicología de la Universidad de Jaén, y a la vuelta abordamos ya ese asunto, estrés, estrategias para combatir el miedo en esta situación, en este proceso de desconfinamiento y desescalada. Pues vamos dándonos ya, ¿verdad?, de vuelta a lo que es la escaleta de nuestro programa Campus, panel de expertos y expertas aquí en Uniradio Jaén a través del 103.9 dial FM y, por supuesto, emisión online uniradio.ujaen.es y también en nuestro canal de YouTube. Después, a posteriori, la descarga en iVoox.
Estamos hablando hoy con nuestra experta, nuestra invitada Esther López Zafra, catedrática del área de Psicología Social de la Universidad de Jaén, y ya en esta segunda parte de nuestro programa pues nos referimos a cuestiones relacionadas con la desescalada, el desconfinamiento, bueno, iba a decir terror, no sé, pero en algunos casos probablemente sí, el miedo, el estrés que este genera. Esther, ¿cuáles son los factores esenciales que, a partir de las investigaciones, a partir de las conclusiones a las que ya se ha podido llegar, influyen en la manera de afrontar esta situación de desconfinamiento o incluso, podríamos decir, de estrés continuado? Porque venimos del confinamiento, no hay que olvidarlo, ¿no? Esto es una especie de adenda, ¿no? Tanto que se habla últimamente acerca de ello. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Y además, una cosa que cometeríamos un error es pensar que todo ha acabado, que ya estamos en desescalada y ha acabado todo. Eso no es así. Y eso en muchas ocasiones pues genera un estrés añadido y una frustración de decir, pero bueno, no estábamos ya en otra situación distinta. Pero es cierto que los seres humanos tenemos una cualidad holística, es decir, que somos algo completo y que eso hace que el afrontamiento sea muy peculiar, o sea, muy, muy diferente dependiendo de las personas. ¿Por qué? Porque hay factores individuales, como por ejemplo la personalidad de cada uno, las experiencias pasadas que hayan tenido, si han vivido una situación similar. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, ha estado enferma antes, ya ha estado confinada y ahora pues dice, bueno, pues esto no es para tanto, o personas que han tenido una situación totalmente distinta. Luego está también la parte social. Si cuentas con una red de apoyo social, si tu confinamiento estás con personas que estás a gusto, si dentro del ámbito laboral pues lo puedes llevar bien o estás sufriendo además situaciones de paro o de experiencias negativas. Y luego el entorno. Y el entorno muchas veces no le prestamos atención, pero también es importante qué condiciones de habitabilidad tenemos. No es lo mismo personas en un piso de 40 metros cuadrados, por ejemplo, con una ventana que da a un patio interior donde no ven prácticamente la luz del sol, a otras situaciones donde tiene una gran casa con un jardín donde prácticamente no nota que necesita salir tanto. Es decir, que todo lo que es la psicología ambiental también está aportando mucho conocimiento respecto a estas situaciones, porque el confinamiento pues puede tener una serie de aspectos más individuales y sociales, pero luego también cómo nuestra sociedad está estructurada o cómo nuestras ciudades o cómo nuestros entornos pues piensan o no en la calidad de vida ambiental. Todo ello va a influir en cómo las personas superen esta situación de confinamiento, pero también cómo puede ser distinta esa experiencia dentro de lo que tiene. Es decir, dos personas en un entorno similar van a poder evaluarlo de manera muy distinta. Y lo que hay que evaluar es, efectivamente, qué condiciones se producen y cuáles sus características individuales y sociales. El confinamiento nos ha permitido reflexionar, qué duda cabe, meditar, pensar un poco más en nosotros mismos, parar, ¿verdad? Como solemos decir. Y bueno, de esa forma podemos extraer una lectura positiva, pero asumo, Esther, que esa introspección a veces se puede convertir en pues no sé, en un factor de estrés contraproducente si pensamos en demasía, si se generan pensamientos automáticos, ¿no? Claro, la verdad es que una de las grandes oportunidades de este confinamiento ha sido la introspección, el poder encontrarnos con nosotros mismos, con las personas que nos rodean, valorar. Me hace mucha gracia porque había gente que también en red y demás salía y decía, bueno, yo no sabía realmente cómo era mi pareja o cómo era, porque ya nos conocimos hace 20, 30 años y cada uno teníamos nuestra vida y ha sido un momento que en muchas ocasiones ha sido bonito de poder compartir con hijos, de poder compartir con las personas que te rodean, de valorar otras cosas, de ver las estrellas detrás de los árboles, es decir, ha sido una oportunidad, pero llevas toda la razón del mundo, una introspección obsesiva en la antesala de la ansiedad y de la depresión. De hecho, hay un estudio muy interesante publicado a finales de 2013 y que fue realizado por universidades de Manchester y de Edinburgh, donde mostraron que el estilo de pensamiento es muy determinante para ver cómo las personas afrontan los problemas. Y lo que veían era que personas con un estilo rumiativo, o sea, que están todo el rato pensando en lo que le está ocurriendo, centrándose en un solo punto, dándole vuelta, pues le incapacita en muchas ocasiones a tomar decisión adecuada y esto les provoca un problema de salud mental añadido. Y precisamente una alta atención a las emociones o la rumiación es una de las características que se observan en personas con baja inteligencia emocional. Y el uso del mindfulness puede ser utilizado junto con trabajar esa inteligencia emocional para meditar de una forma mucho más adecuada y sanadora. Entonces, dentro de las estrategias que en psicología trabajamos para mejorar y para reducir el que un exceso de introspección sea negativo, es hacer una introspección de forma adecuada.
y que me permita tener un momento de introspección, pero puedo estar todo el día con lo mismo. Porque entonces también volveríamos a lo que comentábamos antes de esa infoxicidad que te comentaba, el que todo el rato estamos oyendo las mismas noticias, todo nos satura y todo hace que estemos rumiando y dándole vuelta a lo mismo, lo cual pues se demuestra claramente que es negativo. De alguna forma, emparentado, bastante relacionado con esto, cuando hemos de gestionar nuestra empatía con el entorno, con lo que está pasando, ¿cuándo es un factor positivo? Porque es cierto que esos mensajes que recibimos a veces no es solo por nosotros, sino por los que nos rodean. Podemos escribir una página en la historia y sentirnos a posteriori orgullosos de que hicimos todo lo que pudimos, insisto, no solo por nosotros, sino por la propia sociedad. Pero supongo que también el generar demasiados pensamientos en torno a la empatía quizás a veces nos despersonaliza, no pensamos en nosotros. Has hablado de individualismo, pero quizás el otro extremo también sería peligroso, ¿no? Claro, efectivamente, la empatía, a ver, la empatía es una cualidad que además se produce como fortaleza, que está dentro también de otras fortalezas, como por ejemplo la inteligencia emocional y otras, dentro de las que nosotros trabajamos, pero sí es cierto que la empatía es necesaria para comprender a los demás, para poder ponernos en su punto de vista, para podernos poner en su lugar. Como señalaba un proverbio sioux que a mí me gustaba mucho, y es que antes de juzgar a alguien, camina 3 lunas con sus mocasines. Es decir, para entender por qué alguien pues sufre ansiedad o se encuentra mal en una situación de confinamiento, tenemos que entender que no todo el mundo reacciona lo mismo y muchas veces uno solamente entiende o tiene tendencia a decir, bueno, si yo no lo estoy pasando tan mal, a ver por qué la gente en esta situación se queja tanto o por qué hace este tipo de cosas. Pero también es cierto que si nos pasamos en esa empatía, si estamos todo el rato poniendo, si en vez de caminar 3 lunas con los mocasines, caminamos 20, no estamos caminando con las nuestras. Y entonces llega un momento en que podemos estar sufriendo adicionalmente. Hay una cantidad de corpus de investigación en este sentido. Y es que si no somos capaces de saber hasta dónde llega ponerte en el punto de vista del otro, no puede ayudarle tampoco, porque al final se puede producir una toxicidad en personas más vulnerables, de estar todo el rato no pensando en sí mismo, sino pensando en los demás. Y eso es negativo. Es decir, uno tiene que ser capaz de, primero, tener su propia introspección, que comentábamos antes, y ser capaz de percibir cómo se siente, comprender adecuadamente sus emociones, regular sus emociones y luego comprender también las de los demás. Pero no te puedes quedar en la parte de la alta atención a las emociones, que era esa rumiación y esa baja inteligencia emocional que comentábamos antes, sino que esa comprensión debe de ser una comprensión donde sepamos que hay un cierto límite y que esos límites llevan a que nosotros no podemos salvar a todo el mundo, sino que hay ocasiones en las que las personas deben de buscar ayuda especializada y no pasa nada, es algo que es muy legítimo y que además es lo mejor que podemos hacer. No podemos ponernos ¿cómo lo diré?, la capa de que somos los héroes porque comprendemos a todo el mundo. Bueno, pues primero comprendámonos nosotros mismos y luego tenemos que tener la capacidad de comprender a los demás y saber qué es lo que están sufriendo y cómo lo están sufriendo, pero no podemos dejarnos llevar totalmente o arrastrarnos por esa empatía. Tú hablabas acerca de la incertidumbre, desde luego, los gobernantes, igual que todas las personas, nos abocamos a esta situación. En muchos casos ha habido improvisación, no ha habido demasiada claridad acerca de las medidas a seguir, ¿verdad? Pero tras ese confinamiento viene la desescalada, viene este desconfinamiento y se generan esos otros temores. Nos hemos habituado de alguna forma al propio confinamiento, también nos hemos desconectado de la realidad y ahora llega el momento de volver a ese mundo. El mundo en el que es palpable, es tangible, es invisible, el virus sigue ahí y hay otros factores de tensión. ¿Cuáles son en concreto, verdad? Y cómo afrontarlos. Bien, realmente son como 2 cosas, ¿no? Por una parte es, no se nos informó con claridad y no teníamos muy claro qué ocurría al principio. Esto fue un gran error, creo yo, desde el primer momento y además lo han dicho también muchos compañeros que trabajan en psicología social de la actitud, de la comunicación, la persuasión, porque se sabe sobre esto y además se sabe situaciones anteriores donde se ha fallado y en qué cosas se han fallado y por tanto se podía haber hecho mucho mejor a la hora de dar esta noticia. Pero es cierto y lleva razón en que hoy día ya el temor es otro, es cómo recuperar la normalidad, es cómo
vamos a ver si ni siquiera esa normalidad que sabíamos, que conocíamos, será la misma. Si ya no vamos a poder ir a un concierto a dar salto allí por 1000 personas juntas, porque sería una cosa donde nos estábamos poniendo en peligro. Sí, nos costó mucho parar en seco y acostumbrarnos ahora otra vez a adaptarnos, a incorporarnos. El ritmo también es diferente. Si me preguntas cuáles son en concreto y cómo afrontarlo, en realidad lo que tenemos que ver es que... ¿Sí? ¿Me escucha? Esther. Sí, vale. ¿Me escucha? De repente se ha ido. No te preocupes porque sigue grabando, con Vale. lo cual, ¿qué te parece? Lo que pasa es que no te veo. No te veo. Vale, pero me escucha. Escucharme sí, ¿no? Escucho, pero claro, para tema de YouTube, Ajá. podría salirte. Ahora, Esther, ahora. Vale. Perfecto. Si te parece, empieza justamente desde la última pregunta. Vale. Cuando quieras. Venga. Bien, realmente de lo que me acabas de preguntar hay como dos cosas. Por una parte, la respuesta no con seguridad, que no se nos ha informado con claridad. Hay que ser mucho más claro y sistemático en dar los mensajes y de hecho existe pues compañeros que se dedican a la psicología social de las actitudes, de la comunicación, de la persuasión, que son expertos en estos temas y que lo vienen denunciando desde el principio. No se está informando bien y de hecho existe mucho conocimiento sobre esto de otras ocasiones en las que tampoco se ha informado bien y eso ha tenido una serie de consecuencias. Entonces, realmente hubiera ayudado mucho a que se hubiera tenido en cuenta estos conocimientos que ya existen para hacerlo mejor. Pero aún así, hay margen para la esperanza, es decir, todavía se puede mejorar la forma de hacer. Y además lleva razón en que el temor de muchas personas ahora es diferente al anterior y por eso el que mejore esa comunicación es muy importante, porque ahora el temor es cómo recuperar la normalidad si ni siquiera va a ser igual a como la conocíamos. La normalidad es distinta y nos vienen hablando todo el rato de la nueva normalidad. Realmente el que pongan lo de la nueva normalidad hace que nos pongamos un poco de uña diciendo, bueno, a ver esto qué va a ser, esta nueva normalidad que es. Son fases diferentes, necesitamos recuperarnos de cada una de las fases y hemos descubierto que si estamos en una situación normal, si estamos con personas que estamos a gusto en casa, que también podemos seguir teletrabajando, adaptarnos a esta situación y ahora volver a adaptarnos es algo que el ser humano, aunque es verdad que tiene una gran capacidad de adaptación y de plasticidad, necesita tiempo, necesita sus tiempos. Y entonces, igual que no podemos obligar, por ejemplo, a los niños o a los adolescentes o a las personas mayores a decir, mira, que ya en la primera fase nos dejan salir a la calle, vamos a salir. Pues es posible que nos digan que no. Y no podemos enfadarnos por eso, tenemos que dar tiempo. Las personas tienen que tener esos tiempos porque podemos tener miedo al contagio, podemos tener miedo a no saber expresarnos, podemos tener problemas de sueño, otras rutinas olvidadas que pues, a lo mejor pues, no queremos ni recuperar. Entonces, sí es cierto, y ya respondiendo a la pregunta concreta de concretamente qué podemos hacer, pues mis recomendaciones son dos cosas, que son lo que hemos aprendido en la investigación. Hay que planificar la acción. Por una parte, decir, bueno, pues a lo mejor no me apetece salir, pero voy a plantearme cuándo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer y qué objetivo y eso qué va a hacer en mí. Pues a lo mejor pues sentirme bien físicamente porque necesito caminar o hacer algo que quiero hacer porque quiero ver a tal persona que hace mucho tiempo que no veo. Y la segunda cuestión es gestionar las emociones. Es normal que haya formas de expresión de emociones que a veces van a resultarnos raras. Alguien que de repente nos responda mal o que no esté gestionando bien esas emociones. Para gestionar mejor las emociones tenemos que afrontar el problema desde la racionalización, sabiendo que nosotros tenemos un margen de control, pero no tenemos todo el control. Nuestro control es tomar las medidas de seguridad y decir, bueno, pues sé que voy llevando mi mascarilla, teniendo mi gel, los guantes en los momentos en los que sean necesarios, eso me va a ayudar a tener ese control. Pero también sé que hay cosas que no voy a poder controlar y que eso sigue siendo un riesgo y tenemos que estar conscientes de ese riesgo porque todo no ha acabado. Entonces, eso también es algo que tenemos que ser conscientes de ello y que tenemos que racionalizar, sobre todo considerando que tengamos la información correcta de qué podemos hacer en cada caso. La cuestión, Esther, es que no siempre somos nosotros los únicos que podemos tomar las decisiones en esta propia desescalada. Exacto. No me refiero, evidentemente, a lo que nos venga de arriba, sino tenemos que negociar también dentro quizás de la unidad familiar, Sí. quizás en la pareja,
Mm. no siempre somos nosotros los únicos que llevamos esa responsabilidad y a veces eso, más que ayudar, incluso puede perjudicar a la persona, ¿no? Ujú. Sí, claro, cada uno, un poco lo que comentaba antes. Es muy importante que cada persona tenga sus tiempos, su ritmo, que sepamos, antes que comentábamos la empatía, pues la empatía en este caso va a ser a que, vale, pues yo podría salir ya, pero a lo mejor la persona que tengo al lado necesita otro espacio, necesita otro tiempo. Vamos a negociar, además sí que lo has dicho perfectamente, vamos a negociar y a ver qué ocurre. Si una de las personas están bloqueadas, voy a intentar ayudarle a desbloquearse y si la que estoy bloqueada soy yo, voy a pensar por qué es lo que me está ocurriendo. Porque evidentemente una de las peores estrategias de afrontamiento de problemas es la evitación. Es decir, podemos evitar las cosas hasta cierto punto, pero no podemos vivir evitando porque entonces nos convertiremos en una sombra de lo que fuimos y eso no se trata. Vamos a ir pensando en nuestro espacio, qué es lo que queremos recuperar y vamos a hacerlo poco a poco, pero sobre todo, y vuelvo a repetir la idea, cada uno a su tiempo. No tengamos prisa, vamos a ir decidiendo, planificando esa acción y vamos a ver cómo voy a hacerlo, porque eso va a minimizar el impacto de ese miedo y de esa situación psicológica que puede ser tan negativa. Mm. No sé si esta situación, Esther, está ayudando a aumentar, ¿verdad? El miedo, el recelo al otro, y cuando hablo de alteridad, Mm, de otredad, no solo a lo que es la visión de esta ciudad, a veces volvemos a ella, intentamos volver cuanto antes a casa porque es como una amenaza constante, es también en el propio trato al prójimo, ¿no? Normalmente se generan, pues eso, mensajes muy positivos, ojalá pronto podamos abrazarnos, ojalá pronto podamos estar conjuntamente para poder expresar nuestro cariño, pero no sé si existe la amenaza, el miedo a que la sociedad cambie tanto a través del temor que llegue un mm, momento en el que ni siquiera seamos capaces de aproximarnos, que ni siquiera seamos capaces de reencontrarnos a través del tacto. ujú, ujú. Bien, es una pregunta bastante compleja que la que me dice, porque evidentemente ahora estamos en una situación en la que eso no es posible, pero las personas necesitamos ser conscientes y sobre todo tener esperanza. Es decir, ahora nos lo tomamos un poco a broma, ¿no? Y decimos, hola, ¿qué? Y nos damos el codo o buscamos fórmulas que nos permitan relajar y el humor nos ayuda muchísimo a esto, relajar el ambiente, permitirnos expresarnos de otra forma y decir, bueno, pues ya llegará el momento en el que se pueda. Eso va a llegar, porque además la historia lo dice. La historia de las pandemias dice que llega un momento en el que, evidentemente, ahora estamos justo en el periodo crítico, pero luego las cosas pasan y las cosas se olvidan. Y precisamente esa es una de las cosas que a mí algunas veces también me da cierto temor, porque yo creo que es una experiencia y una oportunidad de aprender tanto y de aprender que nos hemos acercado mucho más a los demás de otra manera. No nos hemos abrazado, no nos hemos besado, pero de otra manera nos hemos acercado a los demás. Y eso, y por ejemplo, también nos hemos acercado más a la naturaleza. Hemos visto que la naturaleza se ha recuperado, vemos que realmente podemos hacer cosas para mejorar nuestro entorno, para mejorar esa parte ambiental que tenemos a nuestro alrededor. Y lo que la historia nos dice es que, por una parte, podemos volver a cometer los mismos errores, porque va a llegar un momento en el que vamos a poder volver a abrazarnos, vamos a poder volver a reducir esa amenaza y a vernos de una forma similar a como nos veíamos antes, por supuesto con ciertas medidas que se quedarán para siempre, pues como medidas de higiene en todas las epidemias anteriores ha ido ocurriendo. Pero la mente algunas veces o la memoria algunas veces suele ser frágil y llega un momento en el que dice, bueno, que aquí pasó algo y ahora está todo el mundo como si no hubiera pasado nada realmente. Entonces, hay que buscar un equilibrio. No podemos irnos a los extremos como nos suele ocurrir en muchas ocasiones, sino buscar ese equilibrio porque finalmente somos responsables de nuestras vidas y por tanto ahora no es el momento de pensar en esa normalidad porque no es el momento de ponernos en riesgo ni de poner en riesgo a otras personas, pero sí sabemos que a futuro, y esa es nuestra esperanza también, que vamos a recuperar muchas de las cosas que hemos perdido en tan poco tiempo. Es que realmente el impacto psicológico es tremendo. Vamos a recuperarlas, pero por favor aprendamos algo de esto, que sirva para algo, que no sea que hemos estado aquí 3 o el tiempo que sea, los meses que hayan sido, que finalmente se queden en eso, en una experiencia que digamos, uy, voy a borrar el 2020 del calendario y voy a hacer no sé, no, que sirva para algo más, que sirva para un aprendizaje, porque finalmente eso va a ser lo que nos haga crecer. Mm. Esther, ese adjetivo que se suele utilizar muy a menudo, la desescalada asimétrica, sin lugar a dudas, Mm, está asociada a la identidad, al territorio, pero es que además se puede
de igual forma que bueno, se habla de dialecto, incluso de idiolecto, se puede aplicar también a una desescalada personal e individual, porque puede llegar un momento, esto evidentemente no hay un botón en el que se diga on-off, es decir, cuando se le dé al off, la epidemia ha pasado por completo y todo el mundo puede salir y todo el mundo puede estar, digamos, tranquilo tocando al otro o abrazando al otro. Habrá personas que desescalen, si se me permite, de forma más, no sé, ralentizada, y puede llegar el momento en el que haya, bueno, pues una situación en la cual 4 personas se sientan muy bien ya o, digamos, totalmente desesperadas y una todavía recele. Y ahí se genere todavía, pues no sé, cierto comportamiento, se puede estigmatizar a la persona que todavía recela o la persona que recela estigmatizar a los que no recelan. Esto se puede dar, ¿no? Sí, efectivamente, es una de las consecuencias posibles que pueden producirse. Fíjate, antes hablábamos de la brecha que puede producirse con el teletrabajo, la brecha digital, la brecha, bueno, ese es otro tipo de brecha, es decir, todas las personas vamos a reaccionar de manera diferente y afrontamos las situaciones de manera distinta. Y efectivamente se van a producir ritmos distintos y además es necesario, tenemos que tener ritmos distintos porque somos personas diferentes. Pero es cierto que lo que tenemos que cuidar precisamente que no se produzca esa brecha o esa estigmatización. En muchas ocasiones es curioso como tenemos que ver el mensaje un poco al revés. Es decir, el que una persona todavía necesite más tiempo realmente es porque también necesita saber que o esa percepción de riesgo que tiene es más elevada y necesita saber que ese riesgo disminuye. Y ahí va a estar precisamente donde se va a encontrar esa responsabilidad social y donde vamos a ver cómo reacciona, cuánto de madura es nuestra sociedad y cuánto de capaces de seguir adelante sin dejar atrás a nadie. Y eso implica pues que seamos capaces de ver pues que podemos tener esos distintos ritmos, pero podemos llegar al mismo sitio. Esto hay una imagen muy gráfica que es cuando hay distintos niños de distintas edades y tienen que mirar por una valla. Unos van a necesitar un escalón más pequeñito y otros necesitan un escalón más grande. Pues es algo parecido. Tenemos también que ir viendo cómo la sociedad es capaz de adaptarse a las distintas situaciones, porque igual que hablamos de grupos vulnerables, y hablamos de vulnerabilidad en función de una serie de características demográficas, también hay diferencias entre dentro del propio grupo. No va a ser igual, todas las personas mayores no son iguales. Hay personas mayores que han superado esta situación y otras no. Hay personas jóvenes que no han tenido ningún problema y alguna lo ha tenido. Es decir, esas diferencias pues van a suponer también el que seamos responsables socialmente y que seamos capaces de dar respuesta a estas situaciones distintas. Mm. Evidentemente, en esta desescalada importantísima la responsabilidad social, como dices, la acción colaborativa y sobre todo también que nuestros referentes, es decir, los gobernantes, las personas que nos dirigen, las personas que tienen que informarnos, también sean capaces de generar pensamientos positivos, ¿no? Sí, efectivamente, por algo que antes comentábamos, la esperanza. La esperanza que parece un término grandilocuente, realmente es algo que para el ser humano es muy importante, que realmente cuando nosotros hablamos en psicología no le llamamos esperanza como tal, le llamamos motivación. ¿Qué es lo que a ti te hace funcionar? ¿Qué es lo que te hace movilizarte? ¿Qué es lo que te motiva? Pues lo que te motiva realmente, pues en unos casos va a ser pues encontrarte bien en una situación, en otros casos conseguir un ascenso, en otros casos será pues ver a tu alrededor que están bien, en otros. Es decir, cada persona tiene motivaciones distintas, pero la esperanza es conseguir esas motivaciones y el poder ir poco a poco de una en otra. Y efectivamente ahí tienen una gran labor pues lo que son personas que tienen responsabilidades a nivel político o a nivel social y que en muchos casos pues no están dando mucho la talla, sinceramente. Hay otros casos que sí, afortunadamente, pero al final de alguna manera lo que son es reflejo de la sociedad en su conjunto. Entonces, a lo mejor tenemos que pensárnoslo un poquito, que no es solamente que haya ciertas personas que no son responsables o que no lo están haciendo bien o que no son capaces de comunicar, sino qué pasa en nuestra sociedad. Porque al final lo que tenemos claro es que aquí habrá gente que de esta situación salga mucho mejor y habrá gente que seguirá siendo idiota. Y cuando digo idiota lo digo en el sentido literal de la palabra sin querer insultar a nadie. Es decir, eso tiene una clasificación psicológica también. Entonces, realmente esto también debe de servirnos para ver qué decisiones tomamos y que todas las decisiones que tomamos al final tienen consecuencias. Sea la decisión de votar a una persona, a un partido, a lo que sea, o sea la decisión de quedarme o de salir o de hacer. Es decir, que tenemos que ser también conscientes de esas decisiones que vamos tomando.
Bueno, pues en nuestra particular desescalada aquí en esta escaleta, en estos minutos que estamos pasando contigo, casi hemos llegado a esa culminación. Esther, básicamente y a modo de síntesis, probablemente, no sé si tú coincides conmigo, esta situación hará que seamos menos exigentes con nosotros mismos, que seamos incluso menos exigentes con los demás, que saboreemos y que paladeemos los pequeños detalles. Y de alguna forma también, bueno, esa canción que tanto se ha reproducido en los balcones, el Resistiré, nos llevará a pensar pues una idea tan común, ¿verdad?, tan ordinaria como es la de aquello que lo que no nos mata nos hace más fuerte. Esto puede aplicar aquí también, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Lo que venimos comentando a lo largo de este ratito que hemos estado hablando juntos, realmente es que hay muchas diferencias individuales y que de nosotros depende que estemos aprendiendo de esta situación. Entonces, habrá una gran mayoría que aprenda de esto, que sea capaz de ver las cosas de otra manera en su justa medida, de darse cuenta de que hay ciertas cosas que nos preocupan y que son problemas del primer mundo y que realmente pues tendríamos que verlas de otra forma, de cambiar nuestra perspectiva, pero habrá otras personas que no. Entonces, lo que sí ha cambiado es que la mayoría va a tener en cuenta las actitudes más positivas, no valorará o habrá una sanción social de esas personas que no estén reaccionando adecuadamente o que no estén respondiendo con esa responsabilidad social, y por eso yo creo que la mayoría debe de ganar, que finalmente quien aprenda de esto, quien salga de esto fortalecido, quien aprenda de esta oportunidad, pues verdaderamente va a ser mucho más fuerte, sí, ciertamente. Ya para terminar, Esther, toda esta nomenclatura de fases de desescalada gradual, como tú decías, poco a poco, supongo que también tendrá refrenda en ese otro concepto, o al menos idea tan importante en la psicología, que es el marcarse unas metas no muy exigentes, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que el contar con fases es un acierto. Es el que las personas puedan darse cuenta que el riesgo sigue existiendo, pero que poco a poco podemos ir haciendo, siempre que cumplamos todo y lo hagamos bien, podemos ir haciendo esa consecución de metas, como muy bien has dicho. Esa es parte de la motivación, esa es parte de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es llegar a la fase 4, 5, 6, la que finalmente sea, la fase final, por decirlo de alguna manera. Pero para llegar a esa fase final es bueno ir teniendo esas pequeñas metas que nos permitan ir dando paso y que además veamos que podemos tener cierto control, porque si no, es que no tiene mucho sentido. Entonces, desde el punto de vista psicológico, el tener metas es positivo, nos permite motivarnos y decir, bueno, no, de repente no puedo ya hacer todo como antes, pero poquito a poco voy a ir consiguiendo pequeñas cosas, voy a dar pequeños pasos, voy a dar pasos que me permitan finalmente construir una experiencia que sea resiliente, que sea una experiencia positiva. Pues parece ser que hemos tenido un pequeño problema, Esther, al escucharte. Si nos puedes repetir esa última idea. Sí. Bien, lo que veníamos a decir es que efectivamente pues la psicología avala lo que es la cuestión de las fases, porque las fases nos permite motivarnos poco a poco, conseguir pequeños pasos, que esos pequeños pasos finalmente nos permitan comprender que hemos conseguido algo y que finalmente podemos tener esa esperanza en que esto acabará. Y eso también nos conduce a otro concepto, como es la resiliencia. Claro. Lo que no nos mata nos hace más fuertes, precisamente el salir fortalecido de esto, y además ser capaces de volver a un estado inicial, porque efectivamente una situación de estrés es como los muelles que se están estirando, lo que tenemos que conseguir es que no se estiren tanto que luego no podamos volver a recuperarnos, nos tenemos que recuperar, y precisamente eso va a ser lo que nos permita aprender de esta experiencia y ser más fuertes. Bueno, pues no me resisto, y de verdad que sí, ya para terminar, no me resisto a preguntarte, porque ya que has hablado de resiliencia, no sé si será por cuestiones de tendencia sensacionalista en los medios de comunicación o porque es una realidad. Si nos recuperamos, que nos vamos a recuperar de esta situación, constantemente se marca ese horizonte, ¿verdad?, que a muchos estará minimizando, que a muchos estará desmotivando, que es el hecho, la posibilidad más que fehaciente de un rebrote. Precisamente hemos de atender a esa situación, a ese horizonte inmediato para otoño, con esa fortaleza de decir, bueno, si hemos sido capaces de superar esto, ya con la propia lección aprendida, seguramente lo próximo no será tan grave, ¿no?
Sí, efectivamente, a nivel médico lo están diciendo y los virólogos lo dicen continuamente. Mientras no haya vacuna, mientras no hayan determinadas condiciones médicas y sanitarias que se produzcan, pues es posible que ocurra esto. Entonces, sí es importante que dentro de esa esperanza y dentro de los mensajes que estén recibiendo las personas, sepamos que algo va a ocurrir y que ese algo que va a ocurrir nosotros tenemos parte de control y parte que no podemos controlar y que por tanto tenemos que verlo de una manera normalizada y que tenemos que verlo como algo que puede suceder, entre otras cosas porque es muy difícil tener también, como le llaman, la inmunidad de rebaño y este tipo de cuestiones más de carácter médico, pero siempre tenemos que mantener esa capacidad y saber que el ser humano es muy capaz, es muy flexible, puede adaptarse claramente y que solo en pequeños casos van a tener más problemas que necesitarán una atención psicológica muy especializada. Pero los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptación tan fuerte y por tanto vamos a poderlo superar también. Si hemos sido capaces de llegar hasta aquí, vamos a seguir siendo capaces. Pero sí es muy importante que tanto los organismos públicos como todas las instituciones sean conscientes de que hay que prestar un poco más de atención a la salud mental. Poco acabamos como comenzábamos. Es necesario que se pongan en marcha una serie de herramientas en los colegios, en las empresas, en las organizaciones, que sepamos que esto es algo que tenemos que atender psicológicamente y que el no dejar a la gente atrás no es solamente a nivel económico, también a nivel psicosocial. Pues muchos son los conceptos, ¿verdad?, que ha destacado nuestra experta, nuestra invitada hoy: esperanza, motivación, resiliencia, capacidad de adaptación y sobre todo una idea, Esther, y una imagen, entre otras tantas que también has trazado y has esbozado, que es esa de la posibilidad de ver las estrellas detrás de los árboles. Qué bonita imagen y además una imagen, como decía, de esperanza. Esther López Zafra, ha sido un verdadero placer contar contigo. Desde luego, bueno, pues yo en particular, y seguro que los y las oyentes también así lo han experimentado, hemos dado un paso adelante y desde luego hemos podido sonreír y también nos hemos llenado de esperanza ante esta, bueno, pues gran capacidad que tienes para transmitir y para alentar y para, desde luego, serenar. Ha sido un verdadero placer. Pues el placer mío, Julio, como siempre, vamos, yo encantada y además contentísima de toda la labor que venía haciendo, que siempre te lo digo porque creo que además está maravillosamente dirigido y sí espero que esa esperanza y esa visión, esa retrospección, pues nos sirva a todos y aprendamos de esto, sobre todo aprendamos de esto. Gracias. Pues hasta dentro de poquito, ojalá que así sea, que volvamos a coincidir en el entorno universitario. Un fuerte abrazo y mucha salud, tanto para ti como para los tuyos. Igualmente a ti y también a todas las personas que nos escuchen. Un beso, Esther. Pues nada, nos volvemos a escuchar aquí en Campus, panel de expertos y expertas la próxima semana, dentro de 7 días, para seguir analizando cuestiones relacionadas con la COVID-19 a través de otras lentes, a través de otras disciplinas. Muchísimas gracias, que seáis felices y mucha salud. En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén.